Hola chicos y chicas, bienvenidos al portafolio número 3 de matemáticas. En esta unidad vamos a meternos en el mundo de la geometría, que es una de las ramas de la matemática, así que para que estén muy atentos a lo largo de del video. Vamos a aprender a calcular perímetros de distintos tipos de figuras, a identificar figuras 2D en figuras 3D y a identificar distintos elementos de las figuras de 3 dimensiones. Vamos a comenzar entonces recordando las figuras geométricas. Las figuras geométricas tienen un perímetro. ¿Qué es eso? Por ejemplo, en esta yo tengo una figura geométrica de 2 dimensiones que es un triángulo. Esta figura tiene un perímetro, que es la longitud del contorno de una figura. Se calcula muy sencillo calculando la suma de la medida de todos sus lados. Ya no se les puede olvidar ninguno. Tengo que sumar cuánto mide la longitud de todos sus lados y nos da el perímetro. Por ejemplo, si este triángulo, cada uno de sus lados mide 5 metros, para calcular el perímetro yo tengo que simplemente sumar todos sus lados y me da 5 más 5 más 5, que serían 15 metros. Entonces el perímetro de este triángulo son 15 metros. Calculemos, miren, tenemos todas estas figuras. Tenemos que sumar sus lados y nos va a dar sus perímetros. Entonces aquí tengo que sumar 2, más 4, más 3, más 6 centímetros. Es muy importante que pongan la medida. Y eso nos da 15 centímetros. Aquí ocurre algo muy interesante, que es un error muy típico, sumar solamente 20 más 13. Pero aquí se les está olvidando los otros lados. No aparece la medida porque este lado es igual a este lado de acá. Entonces también mide 13 y este también mide 20. Entonces 20 más 20 más 13 nos quedaría 66 centímetros. Aquí aparecen todas, tengo que sumar 12 centímetros, más 15 centímetros, más 18 centímetros, 45. Y aquí también sumarlos todos, pero este está en metros. 20 metros, más 7 metros, más 7 metros, más 15 metros, más 7 metros, más 20 metros, nos daría 76 metros. ¿Ven lo sencillo de calcular el perímetro? Solo sumar los lados, todos los lados de la figura. ¿Y esto para qué me sirve? Para resolver problemas. Por ejemplo, Matilde quiere decorar con lana el contorno de esta figura. Si el lado de cada cuadrado mide 4 centímetros, es decir, que esto mide 4 centímetros. Yo tengo que calcular el perímetro de toda esta figura para saber cuánta lana necesita, porque le va a poner lana a todo el contorno, ¿ya? Si uno de estas líneas mide 4 centímetros, tengo que sumar los 4 centímetros de todas los lados. Si se fijan, miren, y aquí un error muy común, tengo que sumar este y este, por lo tanto aquí tengo 4 y 4. Entonces, si yo lo cuento todo, tengo 20 veces el 4. Aquí yo coloqué 1 por 1 y me dio que tengo 20 veces el 4 porque tengo 20 de lados de cuadrados. Y 20 veces 4 es igual a 80. Entonces, Matilde necesita 80 centímetros de lana. Una vez que compre los 80 centímetros va a poder hacerle el contorno a esta figura. Bien sencillo entonces cómo calcular el perímetro. Vamos a pasar ahora a las figuras 3D. El triángulo que vimos es de 2 dimensiones porque es planito. Pero en la vida real nosotros no tenemos nada que sea absolutamente plano. Todo tiene al menos un poquito de, por así decirlo, como cuerpo. Por eso nacen entonces las figuras de 3 dimensiones, que ya no son planas, sino que entendemos que tienen volumen, ¿sí? Tienen un volumen. Todas las cosas tienen un volumen, por más planitas que sean, tienen un poco de volumen. Entonces tienen 3 dimensiones y tienen algunos elementos. Las figuras 3D tienen caras, ¿ya? Que las caras en general son figuras 2D, figuras planitas. Esta figura 3D se le conoce como cubo. Y sus caras las conforman cuadrados. El cuadrado es una figura de 2 dimensiones y el cubo es la de 3 dimensiones. Entonces, si se fijan, cada cara de esta figura son cuadrados. Además, las figuras 3D tienen aristas, que son, por así decirlo, como los palitos de la figura, y vértices, que son donde se juntan 2 o más aristas. Esos son los vértices y estas son las aristas, y las caras, en este caso son puras caras cuadradas. Aquí tengo 2 caras cuadradas y las demás son caras de rectángulos, y este cuerpo se conoce como paralelepípedo.
Esta es una pirámide de base triangular y si se fijan todas sus caras son triángulos. Esta es una pirámide pero de base cuadrada, entonces tiene un cuadrado abajo y tiene 4 triángulos. ¿Sí? Y aquí obviamente los vértices que son donde se juntan dos aristas, son como las puntitas de las figuras 3D. Las figuras 3D se pueden armar a partir de redes que están compuestas por figuras de 2 dimensiones. Por ejemplo, si se fijan aquí en este GIF animado, cuando está desarmada, esta red son puros cuadrados, pero una vez que yo lo armo, se forma una figura de 3 dimensiones que es el cubo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cuadrados son las 6 caras del cubo, forman el cubo. Entonces, veamos, ¿qué figuras se pueden formar con las siguientes redes? Si yo tengo esa red, miren, tengo 4 rectángulos y 2 cuadrados. Si yo la armo, se forma un paralelepípedo. Si yo tengo esta red, miren, es una base cuadrada y 4 triángulos, se forma una pirámide de base cuadrada. Aquí está mal, ya lo voy a cambiar después. Es una pirámide de base cuadrada. Porque pirámides son las que tienen puntita. Los prismas no tienen puntita. Veamos. Escribe el nombre de la figura 3D que se puede formar con las siguientes caras. Si tengo esta cara, que es un rectángulo y 2 círculos, un cilindro. ¿Qué es el cilindro? Esta figura que está aquí, como la de los conos de confort. Ese en realidad no es un cono, es un cilindro, ¿ya? Si tengo 6 cuadrados, ya vimos que se forma un cubo, ¿cierto? Y si tengo 4 triángulos, esta es interesante, esta se conoce como pirámide de base triangular, ¿ya? Abajo, la anterior era una pirámide de base cuadrada, tenía un cuadrado acá abajo. Y el cuadrado tiene 4 lados, así que tenía 4 triángulos. Pero esta tiene un triángulo abajo y 3 triángulos en cada uno de los lados. Y se conoce como pirámide de base triangular o tetraedro, también se le conoce. Excelente, entonces ahora les toca a ustedes hacer la página 177 y 178, que es calcular perímetros y resolver algunos problemas. Y las 167 y 168, que es identificar las figuras 2D que están en las figuras 3D. Muchas gracias, chiquillos. Un besito grande. Cuídense mucho.